Hola, buenas tardes. Seguimos con las preguntas y respuestas. ¿En qué casos los límites de la confidencialidad se rompen? Uno, nunca se debe romper el principio de confidencialidad. 2. Nunca se debe revelar la identidad del cliente sin su autorización escrita. 3. Los terapeutas nunca deben compartir información sobre sus clientes. 4. No existe un límite de confidencialidad. Y 5. Los juzgados pueden ordenar a los terapeutas romper el secreto profesional. La respuesta es la 5. Los juzgados pueden ordenar a los terapeutas romper el secreto profesional. Un terapeuta puede verse obligado a quebrantar la obligación de confidencialidad con una citación judicial o para evitar males mayores. El secreto profesional puede ser roto o prudencia cuando un paciente tiene alta probabilidad de cometer un asesinato o un delito grave de poner en peligro la vida de otra persona o suicidarse. Según Freud, la personalidad humana está integrada por 3 componentes: el ID, el ego y el superego, que se desarrollan en distintos momentos del proceso evolutivo. ¿En qué momento empieza a desarrollarse el superego? 1. A partir de la adolescencia. 2. Cuando comienza a hacer el uso del principio de la realidad. 3. Al comienzo de la escolaridad primaria. 4. Cuando empieza a relacionarse con otros niños de su misma edad. Y 5. A partir de 4 o 5 años. La respuesta es la 5. A partir de los 4 o 5 años. Según Freud, es el superego o superyo aparece a los 4 o 5 años durante la etapa fálica o edípica. Comprende el periodo de 3-5 años. El sujeto estaría centrado en las genitales como zona erógena. El superyo aparece cuando el sujeto supera el complejo de Edipo y esto sucede con 4 o 5 años. El superyo tendría 2 dimensiones. Por un lado, el sentimiento de culpa o interiorización de la norma, y por el otro lado el ideal del yo, esto es lo que al sujeto le gustaría llegar a ser. Según la teoría de la personalidad de Jung, las personas en las que predomina la función de sensación se caracteriza por ser 1. Realistas, observadores y prácticas. 2. Imaginativas, críticas y creativas. 3. Reservadas, mostrando más confianza en lo permanente en lo transitorio. 4. Sociales, espontáneas, dirigidas hacia el mundo. 5. Imaginativas, sociables y despistadas. 1. La respuesta es la 1. Realistas, observadores y prácticas. La única opción correcta es la 1, ya que la función de sensación o percepción, según Jung, se define como la función física donde se captan los estímulos del físico y del propio cuerpo. ¿A qué tipo de terapia le corresponde la técnica de silla vacía? 1. Terapia psicoanalítica. 2. Terapia cognitivo-conductual. 3. Terapia centrada en el cliente. 4. Terapia gestáltica. Y 5. Terapia sistemática. La respuesta es la 4. Terapia gestáltica. El autor que propuso la técnica de la silla vacía fue Moreno, desde el psicodrama, pero fue Peirce, representante principal de la terapia de Gestalt, quien utiliza dicha técnica como una de las centrales. La terapia de Gestalt, más que proponer elementos nuevos, se caracteriza por cómo se organizan y utilizan conceptos tomados de diferentes orientes filosóficas, terapéuticas y metodológicas, tanto occidentales como orientales, en las que se destacarían el psicoanálisis, las terapias corporales, el psicodrama, los grupos de encuentro, filosofía fenomenológica y existencial, junto con corrientes orientales
como el taoísmo, santanismo y budismo. La técnica de la silla vacía consistirá en el paciente imagina la silla vacía ocupada por aquella persona o parte de sí mismo o la que tiene el conflicto y pudiera expresarse como si estuviera ahí realmente esa persona o parte de su ser. Y respuesta del sistema nervioso autónomo aumenta con la relajación. 1. La frecuencia respiratoria. 2. La contracción de los músculos del corazón. 3. Producción de saliva. 4. Actividad de glándulas endocrinas. 5. La concentración de ácido láctico en la sangre arterial. La respuesta es la 3. La producción de saliva. Entre los cambios producidos en el sistema nervioso autónomo asociados a la respuesta de la relajación se encuentran siguientes. Disminución de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen del aire respirado, mejora la regularidad del ciclo respiratorio, disminución del consumo de oxígeno y eliminando el dióxido de carbono sin cambios en el cociente respiratorio. Disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de la contracción de los músculos del corazón, vasodilatación periférica, aumento del riesgo sanguíneo periférico, mejora la oxigenación de los tejidos, disminución de la presión arterial, reducción de los niveles de ácido láctico de la sangre arterial, mejora del entorno venoso al corazón, incremento del riego sanguíneo a los riñones y sistema gastrointestinal, vuelta al peristaltismo normal de los músculos del sistema gastrointestinal y reducción de la actividad de las glándulas endocrinas y aumento de la producción de saliva, que es la opción 3, la respuesta. Cuando hablamos de la aserción negativa, dentro de los programas de entrenamiento de habilidades sociales nos referimos a 1. Hacer preguntas de forma negativa. 2. La expresión de sentimientos negativos. 3. Terminar las conversaciones adecuadamente. 4. La expresión de sentimientos positivos. Y 5. Conductas que permiten a las personas defender sus derechos y actuar según sus intereses. La respuesta es la 5. Conductas que permiten a las personas defender sus derechos y actuar según sus intereses. En el programa de entrenamiento de habilidades sociales a la depresión, propuesto por Becker, Heimberg y Bella, del 87, se realiza una intervención centrada en 3 repertorios conductuales. 1. La aserción positiva, que se refiere a conductas y a expresiones de sentimientos positivos sobre otras personas, tales como tratar con afecto, mostrar aprobación, hacer una alabanza, tratar a otros de manera justa, etc. 2. La aserción negativa, que implica conductas que permiten que las personas defiendan sus derechos y actúen en base a sus intereses, tales como rechazar una petición, no hacer un favor, recuperar algo que había prestado. Y 3. Habilidades conversacionales, incluye iniciar conversaciones, hacer preguntas, mantener una conversación, realizar autorrevelaciones apropiadas y terminar con conversaciones adecuadamente. Que debe evitarse cuando se aplica la técnica de exposición. 1. La duración larga, 2 horas. 2. La aplicación brusca, sin graduación. 3. La distracción, escape cognitivo. 4. La retroalimentación del terapeuta. Y 5. Las sesiones diarias en vez de semanales. La respuesta es la 3. La distracción.
Es imprescindible el cierto nivel de atención a los estímulos. Exposición funcional. Si se produce una disasociación, bloqueo emocional, distracción o escape cognitivo o el recurso a amuletos, la eficacia disminuye, por lo que la distracción durante las sesiones de exposición debe evitarse. ¿Cómo se llama el estímulo antecedente que favorece la aparición de una conducta operante? 1. Incondicionado. 2. Aversivo. 3. Reforzador. 4. Discriminativo. Y 5. Delta. La respuesta es la 4. Discriminativo. ¿Qué estrategia o procedimiento concreto del entrenamiento de habilidades sociales utiliza la frase clave sí, pero, para expresar siempre lo mismo y persistir en la postura personal? 1. La aserción negativa. 2. El disco rayado. 3. La inversión. 4. El reporte. Y 5. La técnica del sándwich. La respuesta es la 2. El disco rayado. El disco rayado. El disco rayado se suele emplear para hacer peticiones y rechazar una petición poco razonable a lo que no queremos acceder. Consiste en repetir de forma persistente y serena el punto principal que queremos expresar sin dar largas explicaciones, excusas o justificaciones. Las frases clave es el del tipo sí pero o pero el hecho es que, etc. ¿Cómo se denominan los reforzadores por lo que se cambien las citas ganadas? 1. Reforzadores de Ángel. 2. Reforzadores generalizados. 3. Reforzadores de apoyo. 4. Reforzadores secundarios. 5. Reforzadores materiales. La respuesta es la 3. Reforzadores de apoyo. ¿Qué características define el contrato conductual? 1. Acuerdo escrito. 2. Acuerdo privado. 3. Acuerdo multilateral. 4. Acuerdo estándar. Y 5. Acuerdo permanente. La respuesta es la 1. Acuerdo escrito. Es un contrato conductual o de contingencias. Consiste en un documento por escrito en el que se especifican las conductas que una persona está de acuerdo en realizar y establece las consecuencias o contingencias del cumplimiento y de no cumplimiento de tal acuerdo. ¿De qué clase son la mayoría de las técnicas de condicionamiento encubierto? 1. Técnicas de control de activación. 2. Técnicas aversivas. 3. Técnicas operantes. 4. Técnicas de modelado. 5. Técnicas cognitivas. La respuesta es la 3. Técnicas operantes. El condicionamiento operante supone el paradigma que ofrece mayor número de técnicas terapéuticas. ¿Qué técnica es una modalidad de castigo negativo? 1. Reprimenda. 2. Orden de respuesta. 3. Práctica negativa. 4. Saciación. Y 5. Sobrecorrección. La respuesta es la 2. Orden de respuesta. El orden de respuesta es un castigo negativo, ya es
de procedimientos se retiran estímulos apetitivos, dinero, juguetes, tiempo de ocio, de forma contingente a la realización de una conducta desadaptada, teniendo como su efecto su reducción. ¿Qué clase de técnicas es el bloqueo facial? 1. Técnica de relajación. 2. Técnica aversiva. 3. Técnica biofeedback. 4. Técnica de condicionamiento encubierto. Y 5. Técnica cognitiva. La respuesta es la 2. Técnica aversiva. El procedimiento cubierto en que un cirujano novel practique en imaginación los pasos de operación de cáncer de páncreas y realizará al día siguiente. 1. Sensibilización encubierta. 2. Reforzamiento positivo encubierto. 3. Reforzamiento negativo encubierto. 4. Imaginación guiada. 5. Ensayo encubierto. La respuesta es la 5. Ensayo encubierto. Mediante el procedimiento ensayo encubierto, el sujeto practica en imaginación la ejecución de alguna conducta que aún no se posee y desearía mostrar. Para ello se imagina su realización tomándose a sí mismo como modelo conductual. ¿Qué técnica se considera una variación del enfrentamiento en relajación muscular progresiva de Jacobson? 1. Respiración profunda. 2. Visualización relajante. 3. Entrenamiento autógeno. 4. Relajación diferencial. 5. Meditación trascendental. La respuesta es la 4. Relajación diferencial. Que consiste en aprender a tensar solo aquellos músculos relacionados con una actividad y mantener relajados aquellos que no se requieren, con el objetivo de que el paciente pueda realizar la mayoría de sus actividades cotidianas con un mínimo de tensión. La principal aplicación clínica de la realidad virtual se ha llevado a cabo en los 1. Trastornos psicóticos. 2. Trastornos del estado de ánimo. 3. Trastornos de ansiedad. 4. Trastornos somatoformes. 5. Trastornos disociativos. La respuesta es la 3. Trastorno de ansiedad. ¿Qué tipo de programa de reforzamiento es más recomendable para el mantenimiento de la conducta? 1. De razón fija. 2. De razón variable. 3. De duración fija. 4. De intervalo variable. Y 5. De intervalo fijo. La respuesta es la 2. De duración variable. ¿Cómo se denomina también el aprendizaje por aproximaciones sucesivas? 1. Modelamiento. 2. Encadenamiento. 3. Desvanecimiento. 4. Moldeamiento. 5. Encubrimiento. La respuesta es la 4. Moldeamiento. Es un procedimiento operante para lograr el desarrollo de conductas nuevas en el repertorio conductual de un sujeto, que se basa en el reforzamiento diferencial de sucesivas aproximaciones conductuales a la conducta final, haciendo cada vez más restrictos los criterios de reforzamiento y extinguiendo las respuestas previas que no son similares. ¿Qué clase de modelo es más eficaz para tratar las fobias específicas? 1.
El moderado sin participación más el participante. 2. El moderado sin contrastar más el contrastado o mixto. 3. El moderado encubierto más el firmado. 4. El moderado simple más el múltiple. 5. El moderado del afrontamiento más el dominio o maestría. La respuesta es la 5. El moderado de afrontamiento más el de dominio o maestría. La técnica de tiempo fuera de reforzamiento, timeout 1, consiste en vale. Okay. El moderado es un proceso de aprendizaje observacional en el que 1. La conducta a instaurar se aprende a través de instrucciones. 2. Se basa en la imitación sin necesidad de procesos cognitivos. 3. No es aconsejable para inhibición de conductas. 4. La conducta de un individuo actúa como estímulo para generar conductas semejantes en otros. Y 5. Cuanto mayor sea la diferencia entre el modelo y el sujeto, existe mayor posibilidad de éxito. La respuesta es la 4. La conducta de un individuo actúa como un estímulo para generar conductas semejantes en otros. El modelado es una técnica basada en la teoría del aprendizaje social que consiste en que un sujeto observe la conducta de un modelo y la imite, de forma que ella ejerza la función de estímulo para generar conductas semejantes. El modelado se realiza mostrando a un niño una grabación audiovisual para reducir, por ejemplo, su ansiedad a una intervención quirúrgica. Se denomina 1. Modelado encubierto, 2. Modelado simbólico, 3. Modelado en vivo, 4. Automodelado y 5. Modelado activo. La respuesta es la 2. Modelado simbólico. En el modelado simbólico se hace uso de filmaciones, grabaciones de audio para presentar la conducta del modelo. Y el procedimiento de terapia cognitiva es realizar una tarea conductual para modificar una distorsión cognitiva. 1. Discusión. 2. Práctica cognitiva. 3. Prueba de la realidad. 4. Reatribución. 5. Proyección temporal. La respuesta es la 3. Prueba de la realidad. Esta técnica, prueba de la realidad, está propuesta por B en su terapia cognitiva de la depresión del 78 y se basa en el empirismo colaborador, terapeuta paciente, que diseñan algún tipo de experimento para comprobar la validez de los pensamientos automáticos y creencias del paciente. En el esquema A, B y C, la terapia racional emotiva de Ellis, que es el C. 1. Contratiempos de la vida diaria. 2. Causas del problema. 3. Creencias irracionales. 4. Conductas de la persona. 5. Consecuencias emocionales y conductuales. La respuesta es la 5. Consecuencias emocionales y o conductuales o cognitivas. Para Ellis, C no es consecuencia directa a A, sino de B, ya está dependiendo de la interpretación que haga el sujeto del evento activador, experimentará unas consecuencias emocionales y otras. Bueno,
Desde el modelo biológico, se consideraría la pérdida de peso en una persona con trastorno de la conducta alimentaria. 1. Un signo del trastorno. 2. Un síndrome del trastorno. 3. Un síntoma. 4. Una tipología del trastorno. Y 5. Un factor etiológico del trastorno. La respuesta es la 1. Un signo del trastorno. Los signos constituyen cambios objetivamente observables y registrables. Los síntomas son informaciones subjetivas y constituyen fenómenos no siempre observables correspondientes a experiencias privadas recobradas, razón por lo cual se califican como informaciones menos fiables y más complejas metodológicamente. Según la epidemiología descriptiva, tasa indica el número de casos nuevos de un trastorno en un periodo de tiempo determinado. 1. La frecuencia del trastorno. 2. La incidencia del trastorno. 3. La distribución. 4. La prevalencia. Y 5. De acumulación. La respuesta es la 2. La incidencia del trastorno. Las tasas de incidencia y de prevalencia constituyen dos índices centrales de epidemiología descriptiva. Se encarga del estudio de la distribución de los trastornos. La incidencia es el número de casos nuevos de los trastornos ocurridos de una población durante un periodo de concreto de tiempo. Y la prevalencia es la proporción de casos de enfermedad existentes en un determinado momento respecto a una población definida, dicho de otro modo, el número total de casos de trastorno existentes en una población que han acumulado a lo largo de un intervalo de un tiempo concreto. Siguiente, se lleva a cabo un estudio en que se analizan las diferencias entre pacientes con esquizofrenia y sujetos normales en una tarea de atención sostenida. De lo siguiente, ¿qué diseño de investigación emplea el mencionado estudio? 1. Evaluación transversal. 2. Seguimiento retrospectivo. 3. Seguimiento prospectivo. 4. Evaluación retrospectiva. Y 5. Evaluación longitudinal. La respuesta es la 1. Evaluación transversal. La incapacidad para distinguir lo real de lo imaginario, o pérdida de capacidad para tener un pensamiento claro y coherente, la encontramos en 1. Obnubilación. 3. Estupor. 2. Estupor. 3. Letargia. 4. Sopor. Y 5. Estado confusional. La respuesta es la 5. Estado confusional. La confusión o el estado confusional se refiere a la incapacidad para distinguir la realidad de lo imaginado. A la incapacidad para atribuir significado y reconocer la experiencia perceptiva se denomina 1. La agnosia. 2. Anosmia. 3. Afeusia. 4. Apatía. Y 5. Extrañeza perspectiva. Respuesta es la 1. Agnosia. Cuando alguien padece de una agnosia, no es capaz de reconocer un objeto que se le presenta, por ejemplo, un lápiz. Cuando se le presenta mediante la vía sensorial afectada, pero sí cuando se le presenta por otra vía. La distraibilidad o la habilidad de la atención es también denominada 1. Aproxia. 2. Hipoprexia.
3. Pseudorosexia. 5. Hiperrosexia. Y 5. Pararosexia. La respuesta es la 4. Hiperrosexia. La inestabilidad de la atención, distraibilidad o hiperrosexia. Describe esas situaciones en las que la atención se halla dirigida superficialmente a los estímulos de cada momento, siendo difícil concentrarla y mantenerla en un objeto, lo que viene a llamarse también distraibilidad o hiperrosexia. La hiperrosexia es típica en pacientes con alteraciones de tipo 1. Maníaco, 2. Obsesivo, 3. Depresivo, 4. Esquizofrénico y 5. THD, trastorno límite de personalidad. La respuesta es la 1, en el trastorno maníaco. ¿De qué subtipo de esquizofrenia son más características las alucinaciones auditivas? 1. Tipo paranoide. 2. Tipo desorganizado. 3. Tipo catatónico. 4. Tipo residual. Y 5. Tipo hebefrénico. La respuesta es la 1. Tipo paranoide. ¿Qué nombre se da a la pseudopercepción que se produce en situaciones ligadas al paso de un estado de vigilia al sueño? 1. Imagen mnémica. 2. Imagen hipoanagógica. 3. Imagen parasita. 4. Imagen hipnopómpica. Y 5. Imagen alucinoide. La respuesta es la 2. Imagen hipnagógica. Las imágenes hipnagógicas son las que aparecen en la fase de adormecimiento, mientras que las hipnopómpicas son las asociadas al paso del sueño a la vigilia. Cuando un paciente no percibe algo que realmente existe, hablamos de 1. Alucinación refleja. 2. Alucinación funcional. 3. Alucinación negativa. 4. Alucinación extraámpica. Y 5. Pseudoalucinación. La respuesta es la 3. Alucinación negativa. En las alusiones negativas, sucede lo contrario del resto de las opciones de la respuesta. En las alucinaciones la persona percibe algo que no existe, mientras en las alucinaciones negativas el sujeto no percibe algo que realmente existe. A la visión de uno mismo en el espacio exterior se le denomina 1. Metamorfopsia. 2. Imagen eidética. 4. Autoscopía. 3. Autoscopía. 4. Paraidolia. Y 5. Alucinación extraámpica. La respuesta es la 3. Autoscopía. Es Doppelganger, que consiste en verse a sí mismo como un doble reflejo en un cristal, a menudo con una consistencia gelatinosa transparente, con el conocimiento de que la figura humana que se está viendo es uno mismo, por lo que a veces también se conoce con el nombre de imagen del espejo fantasma. La combinación de distintas cualidades sensoriales a fundirse en una única experiencia perceptiva es conocida como 1. Sensaciones anormales simultáneas. 2. Contaminación perceptiva. 3. Sinestesia. 4. Escisión. 5. Alucinación refleja. La respuesta es la 3. Sinestesia.
Si un paciente con esquizofrenia en la primera visión de tratamiento psicológico no dice que le visitan seres extraterrestres que conducen al espacio exterior y a continuación pregunta, ¿me cree los seres extraterrestres? El terapeuta debería contestar. 1. ¿Se ha fijado si ve los extraterrestres cuando deja de tomar medicación? 2. Creo que su experiencia no es más que un síntoma de su enfermedad. 3. Sería negligente por mi parte contestarle sin indagar. Me gustaría primero atender bien a lo que me está usted contando e intentar entenderlo mejor. 4. Honestamente no creo que hayan extraterrestres, pero eso no debe importar en nuestra relación terapéutica. Y 3 y 5. Sí, yo creo en todas esas cosas y ya verá cómo nos vamos a entender. La respuesta es la 3. El terapeuta debería contestarle que sería negligente por mi parte contestarle sin indagar. Me gustaría primero atender bien a lo que me está usted contando e intentar entenderle mejor. La terapia cognitiva de Chadwick, Birchwood y Troer del 96 está indicada en la modificación de las creencias delirantes de la esquizofrenia. Consiste en aplicar las siguientes técnicas. 1. El desafío verbal y la prueba de la realidad. 2. Psicoeducación y las técnicas de distracción. 3. Potenciación de las estrategias de afrontamiento. 4. Psicoeducación y reducción de la emoción expresada. Y 5. Entrenamiento en habilidades de cognición social. La respuesta es la 1. El desafío verbal y la prueba de la realidad. Siguiente, la terapia de focalización de Slater y Bental, en 88, se utiliza en el tratamiento de 1. El trastorno por déficit de atención sin hiperactividad. 2. Las disfunciones sexuales y las terapias de pareja. 3. Las alucinaciones auditivas de la esquizofrenia. 4. El pensamiento disgregado en la esquizofrenia. Y 5. La presión del habla en la fase maníaca del trastorno bipolar. La respuesta es la 3. Las alucinaciones auditivas de la esquizofrenia. Cuando se tiene la experiencia de que un acuerdo no es experimentado como tal y por lo tanto se cree que se trata de una producción original, nos encontramos ante un fenómeno de 1. Déjà vu, 2. Jamais vu, 3. Confabulación, 4. Criptomnesia y 5. Laguna temporal. La respuesta es la 4. Criptomnesia. Los pacientes con Alzheimer muestran un deterioro severo en el recuerdo de sucesos pasados, especialmente de los ocurridos a partir del inicio de la edad adulta. ¿Qué nombre recibió este tipo de amnesia? 1. Amnesia funcional. 2. Amnesia retrograda. 3. Amnesia retrograda. 4. Amnesia léxica y 5. Síndrome amnésico. La respuesta es la 3. Amnesia retrograda. Un paciente está convencido
En las risas y conversaciones de sus compañeros de trabajo se relacionan con él. ¿Cómo llamamos eso? Uno, delirio de persecución. 2, tangencialidad. 3, idea de referencia. 4, perseveración. Y 5, pensamiento mágico. La respuesta es la 3. Idea de referencia. Un paciente con esquizofrenia afirma que han descubierto que sus pensamientos son captados y transmitidos por radio. De los siguientes, ¿a qué tipo de ideas delirantes se ajusta este ejemplo? 1. Difusión del pensamiento. 2. Inserción del pensamiento. 3. Robo de pensamiento. 4. Delirio de control. 5. Lectura de pensamiento. Esa respuesta ha sido, pregunta ha sido anulada. ¿Qué trastorno de pensamiento implica pobreza de ideas y lentitud mental? 1. Taquipsia. 2. Fuga de ideas. 3. Bradipsia. 4. Perseverancia. Y 5. Disgregación. La respuesta es la 3. Bradipsia. Y el nombre de se da en psicopatología a las ideas recurrentes, persistentes y o absurdas que se perciben como ego-distónica por el individuo. 1. Ideas extrañas. 2. Ideas sobrevaloradas. 3. Ideas obsesivas. 4. Ideas delirantes. 5. Ideas secundarias. La respuesta es la 3. Ideas obsesivas. Cuando observamos existe una discordancia entre la expresión facial y gestual y los contenidos psicoafectivos. Podemos indicar que se trata de 1. Hipermimia generalizada. 2. Hipermimia polarizada. 3. Hipomimia. 4. Dismimia. 5. Eomimia. La respuesta es la 4. Dismimia. A la dificultad para llevar a cabo actividades propositivas que exija secuenciar o coordinar adecuadamente una serie de movimientos se denomina 1. Diskinesia aguda. 1. Diskinesia aguda. 2. Diskinesia tardía. 3. Apraxia. 4. Apatía. Y 5. Distonía. La respuesta es la 3. Apraxia. Vale. Los problemas de memoria presentes en la demencia tipo Alzheimer se caracterizan por 1. Los problemas iniciales afectan a la memoria semática. 2. Dificultades preferentemente para el recuerdo de acontecimientos lejanos en el tiempo. 3. Afectación de expresiones de acontecimientos recientes. 4. Preservación de la memoria episódica. Y 5. Afectación especial de la memoria episódica, aunque también se ven afectados los aspectos semánticos. La respuesta es la 5. Afectación especial de la memoria episódica, aunque también se ven afectados los aspectos semánticos. En eso
Se observa pérdidas en la memoria declarativa, es decir, tanto en la episódica como en la semántica. Los procesos de recuperación se ven afectados tanto por el material conceptual como por aquel que se relaciona con hechos y acontecimientos vitales del sujeto, que se conoce como síndrome de Wernicke-Korsakoff. 1. Un cuadro de tipo psicótico relacionado con la abstinencia del alcohol. 2. Un trastorno amnésico relacionado con el consumo continuado de alcohol. 3. Un tipo específico de delirium relacionado con la abstinencia del alcohol. 4. Un cuadro de delirium asociado a la intoxicación por alcohol. Y 5. Un trastorno sexual inducido por el consumo de alcohol. La respuesta es la 2. Es un trastorno amnésico relacionado con el consumo continuado de alcohol. El tipo de tratamiento puede considerarse la administración de metadona en el caso de dependencia de opiáceos. 1. Consumo controlado. 2. Manejo de antecedentes y consecuentes. 2. Mantenimiento con agonistas. 4. Bloqueo por antagonistas. Y 5. Tratamiento agresivo. La respuesta es la 3. Mantenimiento con agonistas. La metadona es un opiáceo sintético utilizado en la desintoxicación a la heroína mediante dosis de mantenimiento, evitando así el síndrome de abstinencia. Los estudios en los tratamientos de patología dual han demostrado que no existen diferencias entre los diferentes tipos de tratamiento. 2. Los tratamientos integrados consisten en entrevista motivacional, terapia cognitivo-conductual e intervención familiar son más efectivos que las terapias convencionales. 3. Los tratamientos psicosociales no son fundamentales en el proceso de rehabilitar del paciente. 4. Los tratamientos farmacológicos son suficientes para la intervención terapéutica. Y 5. Los tratamientos psicodinámicos son básicos debido a la mayor temporalidad de los tratamientos. La respuesta es la 2. Los tratamientos integrados consistentes en entrevista motivacional, terapia cognitivo-conductual e intervención familiar son más efectivos que las terapias convencionales. Se ha probado ser con mayor eficacia el tratamiento integrado en el trastorno mental, drogodependencia. El programa conductual cuenta con mejor soporte empírico en el tratamiento de la adicción de alcohol. 1. Manejo de contingencia. 2. Terapia de exposición a pistas. 3. Entrenamiento en habilidades sociales. 4. Aproximación del esfuerzo comunitario. 5. Prevención de recaídas. La respuesta es la 4. Aproximación del esfuerzo comunitario. Ahora se considera un programa bien establecido para la dependencia del alcoholismo. Dicho tratamiento incluye los siguientes componentes: ojos de disulfiram, entrenamiento en habilidades de comunicación, establecimiento de un club social abstemio, actividades recreativas no relacionadas con el alcohol, entrenamiento para enfrentarse a las urgencias y deseos de beber y para resistir la presión social. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los principios básicos de la entrevista motivacional es falsa? 1. La aceptación facilita el cambio. 2. La ambivalencia es normal. 3. La resistencia es una señal que indica que se deben mantener las estrategias que se han estado utilizando. 4. Los nuevos puntos de vista que se sugieren no se imponen. Y 5. La creencia en la posibilidad de cambiar es un factor motivacional importante. La respuesta es la 3. La resistencia es una señal que indica que se deben mantener las estrategias que se han estado utilizando.
¿Cuáles son las características principales del trastorno delirante? 1. Esa es una pregunta. Aginodo anulada. Porque no se especifica claramente varios aspectos. Vale. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es característico de la esquizofrenia tipo catatónico? 1. Anhedonia. 2. Inmovilidad motora. 3. Movimientos estereotipados. 3. Negativismo o mutismo. 4. Olalia o ecopraxia. La respuesta es la 1. Anhedonia. De los trastornos psicóticos que se distinguen actualmente, ¿cuál de ellos se corresponde con la everfrenia descrita por Raepelin? 1. Esquizofrenia tipo catatónico. 2. Trastorno esquizoafectivo. 3. Esquizofrenia tipo paranoide. 4. Esquizofrenia tipo desorganizado. Y 5. Trastorno delirante. La respuesta es la 4. Esquizofrenia tipo desorganizado. ¿Cuál de los siguientes se considera un síntoma positivo de la esquizofrenia? 1. El estado de ánimo deprimido. 2. Alucinaciones. 3. Aplanamiento afectivo. 4. La pobreza del lenguaje. 5. La apatía. La respuesta es la 2. Las alucinaciones. La terapia psicológica de potenciación de estrategias de afrontamiento diseñada por Thaler se aplica fundamentalmente en la esquizofrenia y se compone de diferentes elementos. Señala el único que no corresponde a esa terapia. 1. Autoinstrucciones. 2. Técnicas de distracción. 3. Relajación o respiración controlada. 4. Aumento del número de actividades diarias. Y 5. Modificación de creencias disfuncionales. La respuesta es la 5. Modificación de creencias disfuncionales. Combinado con la medicación antipsicótica, el tratamiento psicológico que parece haber demostrado mayor eficacia en la reducción de las recaídas y hospitalizaciones en la esquizofrenia es 1. La intervención familiar. 2. Terapia de focalización. 3. La psicoeducación individual. 4. La potenciación de estrategias de afrontamiento. Y 5. El entrenamiento en habilidades sociales interpersonales. La respuesta es la 1. La intervención familiar. Las intervenciones familiares combinadas con medicación antipsicótica han probado ser eficaces en la reducción de la carga y de la emoción expresada, en la sintomatología clínica, en las recaídas y las rehospitalizaciones de los pacientes. Y también como su rentabilidad económica para las instituciones sanitarias. El módulo diferenciación cognitiva de la terapia psicológica integrada IPT de Brenner y Ols 92 tiene como foco de intervención 1. Análisis e interpretación de diferentes estímulos sociales. 2. Habilidades de atención y formación de conceptos. 3. Competencia de las habilidades de cognición social. 4. Detención y reestructuración de esquemas cognitivos disfuncionales. Y 5. Habilidades cognitivas de autocontrol. La respuesta es la 2. Habilidades de atención y formación de conceptos.
El tratamiento farmacológico antipsicótico en la esquizofrenia. 1. Predispone negativamente al paciente respecto a la terapia cognitiva. 2. Dificulta la realización del enganche terapéutico. 3. Disminuye la probabilidad de obtener efectos positivos con la terapia cognitiva. 4. No tiene ninguna influencia sobre el efecto de la terapia cognitiva. Y 5. Aumenta la probabilidad de obtener efectos positivos con la terapia cognitiva. Y la respuesta es la 5. Aumenta la probabilidad de obtener efectos positivos con la terapia cognitiva. El principio más importante de la rehabilitación psicosocial de pacientes con diagnóstico de esquizofrenia crónica es: 1. Facilitar la creación de recursos sociales específicos de pacientes para que puedan interactuar libremente. 2. Crear espacios sociales, educativos y de ocio para que los pacientes se relacionen, aprendan y diviertan juntos. 3. Entrenarles a visitar regularmente al psicólogo, el psiquiatra y estar en contacto con los servicios sociales. 4. Facilitar la máxima autonomía posible del paciente en su propia comunidad. 5. Facilita que tengan un nivel alto de actividades sociales y una buena formación continuada. La respuesta es la 4. Facilitar la máxima autonomía posible del paciente en su propia comunidad. El hombre recibe el trastorno caracterizado por síntomas idénticos a los de esquizofrenia, pero con una duración más corta, no más de 6 meses. 1. Trastorno esquizoide. 2. Trastorno esquizotípico. 3. Trastorno esquizoafectivo. 4. Trastorno delirante. Y 5. Trastorno esquizofreniforme. La respuesta es la 5. El trastorno esquizofreniforme. ¿Cuál es el principal diferencia entre la esquizofrenia y el trastorno esquizofreniforme? 1. El trastorno esquizofreniforme, a diferencia de la esquizofrenia, no presenta alucinaciones auditivas. 2. El trastorno esquizofreniforme tiene una duración más breve que la esquizofrenia. 3. El trastorno esquizofreniforme se caracteriza por delirios más sistematizados que los propios de la esquizofrenia. 4. En el trastorno esquizofreniforme no hay síntomas negativos. Y 5. El trastorno esquizofreniforme, a diferencia de la esquizofrenia, es de comienzo tardío, 45-50 años. La respuesta es la 2. El trastorno esquizofreniforme tiene una duración más breve que la esquizofrenia. Tiene una duración más breve de 1 mes y menos a 6 meses. Y no presenta deterioro sociolaboral. Según el trastorno esquizofreniforme se caracteriza por manifestaciones idénticas a la esquizofrenia, excepto por necesitar un periodo de manifestación menor, menos de 6 meses, y no presentar un deterioro en la actividad laboral o social del paciente. Vale.
Inicio de sintomatología psicótica importante dentro de 4 semanas desde el primer cambio apreciable en el comportamiento o funcionamiento del sujeto o fusión o complejidad durante la crisis del episodio psicótico, funcionamiento social o ocupacional removido bueno y ausencia de afecto embotado o plano.